Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Moreno y nos encontramos una vez más en su canal Soluciones Infinitas, donde las matemáticas no son difíciles. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la materia de cálculo vectorial y el tema se llama vectores. Y pues bueno, empecemos, ¿no? En el mundo de las matemáticas existen dos tipos de cantidades. Hay una cantidad que se llama cantidad escalar y hay una cantidad que se llama cantidad vectorial. La cantidad escalar, ¿cuál es? La cantidad escalar son solamente los números que ustedes han manejado toda su vida. Los escalares, a pesar de que son números, los números también pueden tener en un momento dado unidades. Por ejemplo, ustedes pueden tener 80 y el 80 es simplemente un número, pero ustedes pueden decir, el agua que está en la cacerola está a una temperatura de 80 grados centígrados. O puede ser que ustedes tengan un número que sea 50 y digan, un carro está desplazándose a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces, la cantidad escalar puede ser solamente el número o puede venir acompañado de alguna unidad. ¿Comprendido? Okay. ¿Qué es una cantidad vectorial? Para hablar de las cantidades vectoriales, primero vamos a definir qué es un vector. Tenemos por aquí la definición formal de qué es un vector, y un vector es todo aquello que puede ser representado con una magnitud, una dirección y un sentido. Si estás viendo este video, anteriormente estuviste en preparatoria y, aunque no lo creas, ya los vectores ya los has manejado. Vamos a ver cómo es posible eso. Vamos a borrar esta parte del pizarrón y vamos a colocar por aquí lo siguiente. Imaginen por un momento, a ver, este va a ser nuestro piso. Y aquí tienen ustedes un bloque, no sé, lo que ustedes quieran. Y dos personas ataron ese bloque, una piedra, una silla, lo que ustedes quieran. Y una persona está jalando hacia acá y otra persona está jalando hacia acá. Y ahora sí que, dependiendo de ciertas características, o el bloque se mueve para la derecha o el bloque se mueve para la izquierda. Cuando vieron este tipo de problemas en las materias de física, ustedes hacían algo que se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que una representación en el eje de las X y el eje de las Y, donde ustedes colocaban todas las fuerzas que estaban interviniendo. Entonces decían, la persona 1 aplica una fuerza 1 y esta fuerza 1 la ponían del origen para acá. Está la fuerza 1 que aplica la persona número 1. Luego, la fuerza número 2 la colocaban en el mismo punto del origen y lo colocaban para acá. Esta era la fuerza 2. Pero realmente no son todas las fuerzas que están interviniendo. Recuerden que también el bloque tiene un peso. Recuerden también que el planeta Tierra ejerce una fuerza sobre el propio cuerpo y esa fuerza es paralela al peso, pero en sentido contrario. Y recuerden que esa fuerza le llamaban fuerza normal. También existen por ahí la fuerza de fricción, pero bueno, etcétera. Existen más fuerzas. Nada más puse por aquí algunas de las que ustedes están acostumbrados o habituados a ver en este sistema. A esta flecha que acabamos de tener aquí, esto es un vector. Esto es un vector, esto es un vector y esto es un vector. Un vector
es todo aquello que puede ser representado con una magnitud. Por ejemplo, nos decían, la persona número 1 está jalando con una fuerza de 100 newtons. Aquí está la magnitud, aquí está el número y también tiene unidades. Aquí está la magnitud. La dirección, aquí ustedes tienen norte, sur, este y oeste. La dirección está dada por coordenadas cardinales de la Tierra. O cuando no pueden dar coordenadas, están dadas por un ángulo. En este caso, esta fuerza se encuentra a un ángulo de 0 grados. Y el sentido nos la da la punta de la flecha. El sentido siempre va a estar indicado por la punta de la flecha. Todo aquello que ustedes hayan representado en un pasado, en alguna otra materia, y que lo hayan representado en forma de alguna flecha, eso es un vector. Y un vector siempre se va a formar cuando unen dos puntos. Un punto de inicio, un punto final, y en uno de los extremos colocan una punta de flecha. Uniendo dos puntos y en uno de los extremos colocan una punta de flecha, en ese momento ustedes tienen un vector. Borraremos el pizarrón y pondremos un poquito más de información al respecto. Regresamos. Hemos borrado el pizarrón y hemos regresado. Vamos a ver un poquito más acerca de lo que son vectores. Acabamos de decir que cuando se unen dos puntos y en uno de los extremos se pone una punta de flecha, ahí se forma un vector. Por ejemplo, imaginen que tengo el origen. Ese sería un punto. Y agarro un punto de coordenadas x, y. Si uno los dos extremos, los dos puntos, perdón, y en este extremo coloco una punta de flecha, aquí se ha formado un vector. En este vector, si yo pudiera venir con una regla y medir desde el origen hasta este punto, ¿cuánto mide? Eso sería la magnitud. Si tuviera un transportador y pudiera medir el ángulo, esa sería la dirección y con la punta de flecha ya tengo el sentido hacia dónde se va a dirigir nuestro vector. Si tengo el punto de origen, el punto de inicio, que es el origen, y tengo otro punto de coordenadas x, y, ¿cómo calcularía en un momento dado la magnitud de este vector? Observemos. Este punto, si lo proyecto hacia el eje de las x, sé que la distancia que hay del origen hacia acá sería x. Y si proyecto este punto hacia el eje de las y, sé que de aquí, del origen hacia acá, tengo y. Si somos observadores, aquí hemos formado un triángulo rectángulo. Aquí tengo x, aquí tengo y esto que está aquí no es más que nuestro vector. A este vector que está aquí, la simbología para denotar que tenemos un vector es la siguiente. Si yo me estoy refiriendo a este vector, puedo llamarle como yo quiera. Puedo llamarle vector A, vector B, vector el nombre que yo quiera, vector B, etc. Esta simbología de poner una letra y de ponerle inclusive la propia flechita de un vector me indica que lo que tengo es un vector y a este vector se le llama vector A, vector B, vector V. ¿Ok? En algunas bibliografías, en algunos libros, no viene la flechita, sino que simplemente viene la letra A o la letra B o la letra que me esté representando el vector, pero viene remarcada completamente así en
muy remarcada, demasiado remarcada, se ve negra, muy negra, y eso me indica que tenemos un vector, aunque no le veamos en la parte de arriba lo que es la flechita. Eso también les va a representar en algunos libros que están hablando de un vector. ¿Ok? Bueno. Esta sería la simbología para hablar de un vector. Cuando hablo de la magnitud de un vector, si yo escribo la magnitud del vector A, la magnitud del vector A, en lugar de escribir todo esto es igual a poner unas rayas de valor absoluto, adentro pongo el vector A y todo esto me representa la magnitud del vector A. Entonces, ¿qué es la magnitud de un vector? Lo que mide de aquí hasta acá. Entonces, este es el vector, este es el vector A. ¿Cuánto mide el vector de aquí hasta acá? Usaremos el teorema de Pitágoras para encontrar cuánto mide esta hipotenusa. Ustedes recordarán que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de a la suma del cuadrado de los catetos, teniendo ustedes un triángulo donde la hipotenusa se llama C y los catetos se llaman A y B. Entonces, comparando el teorema de Pitágoras con lo que tenemos aquí, la magnitud al cuadrado, es decir, esto que está aquí es la magnitud del vector A, va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada. Es decir, si saco raíz cuadrada en el lado izquierdo y saco raíz cuadrada en el lado derecho, me va a quedar que la magnitud del vector A es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y esto que está aquí es la fórmula que me permite calcular la magnitud de un vector. Sabiendo en un momento dado que el punto de inicio es el origen y que el punto final tiene de coordenadas x, y, la magnitud de un vector se calcula de esta manera. ¿Ok? Borraremos el pizarrón para hacer algún par de ejemplos de esto. Regresamos. Hemos regresado, ya borramos el pizarrón y vamos a hacer un ejemplo de lo que vimos ahora hace un momento. Tenemos lo siguiente. Se tiene un vector A que empieza en el origen y termina en el punto de coordenadas 3,4. Me piden que calcule su magnitud. Si yo grafico, solamente para observar cómo estaría, tengo aquí el origen, que es un punto, y tengo el punto de coordenadas 3,4, que sería este. Y ahí, aquí tenemos nuestro vector A. Pero me piden que encuentre cuánto mide desde aquí hasta acá este vector. Acabamos de ver que lo que es la magnitud del vector se representa con esta simbología. Esto significa la magnitud del vector A. Y la magnitud se calcula como la raíz, sacando la raíz cuadrada de la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. Entonces, la magnitud del vector A va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 9 más 16. Esto sería la raíz cuadrada de 25 y esto me da 5. Es decir, si ustedes hacen a escala, si de aquí a acá hay 3 unidades y de aquí a acá hay 4 unidades, si ustedes vinieran con su regla y miden cuánto mide desde aquí hasta acá, verían que lo que se mide son 5 unidades. ¿Queda entendido? Vamos a borrar el pizarrón para hacer otra cosa más. Borramos aquí. Y ahorita que estamos hablando acerca de lo que es simbología, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo se expresa un vector en su forma simbólica. La simbología, la voy a volver a poner, simbología,
de lo que es un vector. Un vector se expresa como una letra con una flechita hacia arriba. Ese es el vector A. Pero todos los vectores se expresan como si fueran coordenadas. El vector que acabamos de borrar ahorita tenía su punto inicial en el 0, en el origen, y tenía su punto final en la coordenada 3,4. Entonces el vector se expresa de la siguiente manera. El vector A tiene de coordenadas x, y. El vector que manejamos anteriormente es el vector que tiene de coordenadas 3,4. Así es como se expresa. Punto de inicio, termina en el punto x, y. Esta x y esta y son las x y y que van aquí, que me representan las coordenadas del vector. A todos los vectores que parten del origen y que llegan a un punto determinado, a estos vectores se les llama vectores de posición. Sin embargo, hay vectores que se forman donde los puntos que los están formando, uno no es el inicio. Acabo de decirles hace un ratito, hace unos 5 minutos, que un vector se forma cuando ustedes unen dos puntos, un punto de inicio y un punto final. Y en el punto final ustedes le van a poner una punta de flecha. Bueno, ¿qué pasa cuando en el punto inicial no es el origen? Imaginen por un momento que ustedes tienen lo siguiente. Tienen un punto 1 de coordenadas x1, y1 y el punto final de coordenadas x2, y2. Punto inicial, punto final, lo unen, aquí le ponen una punta de flecha en el punto final y ahí tienen ustedes su vector. A estos vectores que parten del origen, esta es la representación de un vector y la magnitud del vector dijimos que era esta. La magnitud del vector A es la raíz cuadrada de esta coordenada al cuadrado más esta coordenada al cuadrado. Cuando dos puntos se unen y forman un vector, pero los puntos que están formando el vector 1 no es el origen, como aquí, la magnitud y la coordenada del vector no son exactamente estas, cambia ligeramente. Observen, si ustedes observan este punto, si lo proyecto hacia acá, se observa que se vuelve a formar un triángulo rectángulo. Se forma este triángulo que tenemos aquí. Cuando calculamos la magnitud de este vector, lo que hicimos fue proyectar este punto hacia abajo y dijimos que aquí se formaba un triángulo rectángulo y que íbamos a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud de este vector. ¿Sí lo recuerdan? Ok. Si quisiera encontrar la magnitud de este vector, la magnitud del vector A, ¿cómo la calcularía? Pues otra vez, por el teorema de Pitágoras, sería la raíz cuadrada de la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. En este caso, la magnitud de este vector va a ser la raíz cuadrada de la coordenada en x. ¿Cuánto es la coordenada en x? Hace rato dijimos que la coordenada en x era esto. Bueno, esta parte del triángulo rectángulo, esta parte viene siendo la x. ¿Cuánto vale esto? Si ustedes mentalmente le dan un valor, por ejemplo, a x1, no sé, le ponen 2, y a x2 le ponen 7, pregunta, de 2 hasta 7, ¿qué distancia hay? Pues muy fácil, hay 5 unidades.
Y esas 5 unidades, ¿cómo se encuentran? Muy fácil. Para encontrar el 5, se resta el número mayor menos el número menor. Es decir, se resta x2 menos x1. Si recuerdan, aquí la coordenada en x está al cuadrado. Entonces aquí la coordenada en x es x2 menos x1. Y de igual manera, en el eje de las y, la coordenada en y va a ser y2 menos y1. Entonces, basándonos en esto mismo, voy a agarrar la coordenada en x y la elevo al cuadrado. La coordenada en x es x2 menos x1. x2 menos x1 al cuadrado. Más, la coordenada en y sería y2 menos y1 al cuadrado. Y así se encuentra la magnitud de un vector cuando las coordenadas del vector, usando el punto 1 y el punto 2, y uno de ellos no está en el origen, tenemos que utilizar esta expresión. Si de manera normal ustedes eligen que el punto 1 fuera el origen, esta parte se haría 0 y esta parte se haría 0 y les quedaría a final de cuentas la misma fórmula que ustedes tienen acá. Me regreso. Acabamos de decir que en la simbología para manejar vectores, esta es la magnitud del vector y esta es la representación de un vector. Esta x cuadrada, nomás le quité el cuadrado y esta x es la coordenada del vector. De esta y cuadrada le quito el cuadrado y esta y es la que va aquí. Entonces, la forma en la que se representa un vector es de la siguiente manera. Ponemos la simbología de menor que y va la coordenada en x. ¿La coordenada en x cuál es? Esta, nada más que le quito el cuadrado y sería x2 menos x1, coma, ahora pongo la coordenada en y, que sería esta, le quito el cuadrado y me va a quedar y2 menos y1 y ya. Entonces, cuando tenemos dos puntos, los unimos y formamos un vector, para formar las coordenadas del vector vamos a restar x2 menos x1. ¿Quién es x2? x2 es las coordenadas donde termina la punta de flecha. Y x1 son las coordenadas del punto inicial. Es decir, restamos la parte final menos la parte inicial en las coordenadas de x, y2 menos y1, donde y2 otra vez es la coordenada final menos la coordenada inicial. Voy a borrar aquí para hacer algunos ejemplos de estas expresiones que acabamos de encontrar. Regresamos. Vamos a resolver algunos problemas con lo que encontramos anteriormente. Me dicen, ejemplos, forme un vector desde el punto A hasta el punto B. Grafique y encuentre la magnitud del vector. Me dan por aquí el punto A de coordenadas menos 1, menos 3 y el punto B de coordenadas 2, 4. Vamos a graficar estos dos puntos para darnos cuenta de qué es lo que nos están pidiendo. Voy a poner los ejes X y Y. Es conveniente que ustedes tengan cuaderno de cuadrícula para que puedan hacer esto mucho más sencillo y con una pequeña regla pueden unir por ahí los dos puntos. El primer punto tienen de coordenadas menos 1, menos 3. Yo trataré de hacerlo lo más parecido a lo que ustedes van a obtener porque como ustedes ven yo no tengo el pizarrón cuadriculado, ¿ok? Tengo menos 1 en X, menos 1, menos 2, menos 3 en Y. Entonces, por aquí tendríamos el punto A. El punto B sería 2 en X y 4 en Y. Entonces, si unimos los dos puntos, el punto A y el punto B, tendríamos lo siguiente. Tendríamos algo similar. Así. Entonces, como aquí me dicen que encuentre el vector desde el punto A hasta el punto B, el punto A es el punto inicial y el punto B es el punto final. Por eso es que en el punto B le coloco la punta de flecha. Entonces, ¿qué dijimos hace rato? Que un vector se forma ¿cómo?
colocando x2 menos x1, y2 menos y1. ¿Quién es A? A es el punto inicial y B es el punto final. Es decir, A es como si fuera el punto 1 y B es como si fuera el punto 2. ¿Ok? Entonces, el 2 viene siendo x2, y2, y este viene siendo x1, y1. Como empieza el vector en el punto A y termina en el punto B, se suele poner de la siguiente manera. De A a B. Se ponen las letras que forman al vector. Los puntos que forman al vector son el punto A y el punto B. Como el punto B es el punto final, es el que se pone hasta el final. Primero el A porque es el punto inicial, luego B porque es el punto inicial y se pone la simbología de vector. Entonces, ponemos esta resta. x2 menos x1. x2, que sería 2, menos 1. Menos por menos me va a dar más y me va a quedar 2 más 1 y esto me va a quedar 3. Entonces x2 menos x1 vale 3. Y y2 menos y1. y2 vale 4 menos, que es el menos de la fórmula, y1, pero y1 es negativa y me quedaría menos 3. Es decir, 4 más 3 y esto me quedaría 7. Entonces, esto es lo que tengo. Este 3 y este 7, ¿qué me representan? Me representan lo siguiente. Voy a poner otros ejes. La coordenada en X vale 3. 1, 2, 3. La coordenada en Y vale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ustedes agarran el vector que empieza en el punto A y que termina en el punto B, lo agarran y el punto A lo ponen en el origen, así lo agarran y lo ponen, les va a quedar este vector. Este es el vector que va a tener de coordenadas 3,7. Este vector es el mismo vector que empieza en el punto A de coordenadas menos 1, menos 3 y que termina en el punto B de coordenadas 2,4. Este vector y este vector se dice que los dos vectores son el mismo. ¿Cuándo se dice que dos vectores son iguales? Cuando los dos tienen exactamente la misma magnitud, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Si yo vengo con una regla y mido cuánto hay de aquí hasta acá, y mido cuánto tiene este de aquí hasta acá, voy a ver que la magnitud va a ser la misma. ¿Cómo dijimos que se calculaba la magnitud? La magnitud del vector, en este caso, del vector desde A hasta B, es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De x2 menos x1, pero esta resta, ¿cuánto vale? Esta resta vale 3. Es decir, aquí me va a quedar 3 al cuadrado, más la parte en y sería 7 al cuadrado. Esto me quedaría raíz de 9 más 49 y esto me quedaría raíz de 58. Como raíz de 58 no es exacta, la voy a dejar de esta manera, que sería 7 punto y fracción. El ángulo de inclinación que tiene este vector es el mismo ángulo de inclinación que tiene este vector. Y como los dos están apuntando para arriba, los dos vectores se dice que son iguales. Un vector puede empezar en un punto, terminar en otro, pero si ustedes lo agarran y lo colocan en el origen, o es más, este vector ustedes lo pueden agarrar y lo pueden poner por este otro lado, mientras siga inclinado, apuntando y mantenga la misma magnitud, se dice que este vector y este vector y este vector, los tres son exactamente el mismo. Entonces, con el punto A y el punto B, que ya grafiqué los puntos originales,
mostré cuál era el vector. Con la fórmula que tenemos aquí, encontré las coordenadas finales del vector. Estas coordenadas de una parte en X y una parte en Y son las coordenadas del vector de posición. Entonces, este vector, ¿cómo se forma? Se forma uniendo el origen con el punto de coordenadas 3,7, que es el origen con el punto 3,7, y ahí se forma este mismo vector. Y la magnitud se calcula con la fórmula de la raíz cuadrada de x2 menos x1, que esa parte vale 3, y2 menos y1, que en este caso esa coordenada vale 7, 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Ok? Vamos a borrar aquí para hacer otro ejemplo más y terminar con esta sesión. Regresado con otro ejemplo más. Tenemos ahora dos puntos, un punto de coordenadas 0, menos 3 y un punto B de coordenadas menos 2,4. ¿Ok? Vamos a encontrar el vector desde el punto A hasta el punto B. Otra vez el punto A es el punto inicial y B es el punto final. Entonces voy a ponerle por aquí que este es x1, y1 y que este B es x2, y2. Entonces, si graficamos los dos puntos, me quedaría de la siguiente manera. 0 en X y menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Aquí tendría el punto A. Luego el punto B, menos 2 en X, menos 1, menos 2 y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Estaría por aquí. Este sería el punto B. Entonces, a la hora de unir el punto A con el punto B, me quedaría el vector. Ese es el vector desde A hasta B. Si agarro este vector y lo coloco en el origen, me va a quedar lo siguiente. El vector desde A hasta B es hacer la resta de x2 menos x1. Es decir, menos 2 menos 0. Y eso me va a quedar menos 2. Luego agarro a y2 y le resto y1. Es decir, 4 menos 3. Me queda menos por menos más, me queda 4 más 3 y esto me queda 7. Es decir, esto es lo mismo a que yo tuviera los ejes X y Y, pero tenga menos 1, menos 2 en X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Uno el origen con ese punto. Y este es el vector desde A hasta B. Solamente que ahora hemos agarrado este mismo vector y en lugar de que empiece en el punto A, hemos empezado el vector en el punto del origen. Entonces, al agarrarlo y colocarlo en el origen, me queda de esta manera. Y ya nada más para finalizar, vamos a encontrar la magnitud del vector. La magnitud del vector desde A hasta B, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de la coordenada en X al cuadrado, menos 2 al cuadrado, más 7 al cuadrado. Esto me quedaría 4, más 49, y esto me quedaría raíz de 53. Si las unidades que tenemos aquí son centímetros, aquí serían raíz de 53 centímetros. Si estos fueran pulgadas, estas unidades también serían pulgadas. Pero como no sabemos qué unidades son, no las hemos manejado hasta el momento. Vamos a dejarle hasta aquí. En otro video más adelante veremos la suma y resta de vectores. Espero que haya quedado claro este video y si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor coméntenla abajo en la caja de la descripción. Nos veremos muy pronto. Gracias.